Listo. Pues vamos a ver ahorita sí. Ciclo del carbono, ciclo del agua y teníamos el ciclo del nitrógeno que ya lo hemos visto. Ahorita vamos a hablar del calor que hace que todos estos ciclos fluyan. ¿Por qué? Porque me permite trasladar de estado sólido, estado líquido, estado líquido, estado gaseoso y eso permite que los ciclos fluyan. Pero en el nitrógeno vimos que la mayor parte del ciclo del nitrógeno ocurría en el suelo. En el suelo porque ahí están las bacterias nitrificadoras y nosotros no sabemos algunas veces qué es el suelo y la importancia que tiene el suelo. El suelo es una parte importante de nuestro ecosistema y tenemos que cuidarla. No es inmortal como nosotros hemos pensado. Entonces, vamos a ver qué es el suelo. El suelo funciona y sirve para muchas cosas. Primero, nos sirve como soporte, pues obviamente estamos parados cuando salimos a la naturaleza o cuando salimos a caminar, estamos soportados sobre el suelo, siendo esa su principal función. La principal función que tiene es de soporte para toda la vida en la Tierra, ¿listo? Incluyendo los mares, están soportados sobre un subsuelo, sobre un suelo abismo, ¿cómo se llama? Mismo abismo. Entonces está soportado sobre masa de tierra. ¿Listo? Hay una diferencia, nos llamamos planeta Tierra, sin embargo, la superficie sobre la cual nosotros tenemos tracción, es decir, sobre la cual pisamos, se conoce como suelo. ¿Listo? O sea, no se le dice tierra al suelo. El suelo es el suelo, la tierra es el planeta. ¿Listo? Y el suelo nos sirve de soporte para todo lo que nosotros hacemos. También además de eso sirve como hábitat. En el suelo ustedes han visto las hormiguitas, han visto las larvitas, las lombrices viven en el suelo y del suelo extraen sus nutrientes. ¿Y ellos qué hacen? Pues construyen toda una estructura interna que les permite vivir dentro del suelo y ahí construyen sus colmenas y de ahí obtienen sus recursos. También por eso es importante la última etapa que es un factor abiótico. ¿Qué significa biótico? Biótico significa vivo. Abiótico significa no vivo. ¿Listo? Los factores que estamos viendo son abióticos porque son no vivos. Tanto el ciclo del agua, el ciclo del carbono, todos esos son factores abióticos que no están vivos y el suelo es uno de ellos. ¿Listo? El suelo es un elemento físico, es un recurso natural fundamental para el desarrollo de los ecosistemas. Si el suelo se encuentra en malas condiciones o sufre malas condiciones, y todos lo hemos visto cuando intentamos tener una matica y le adicionamos tierra buena, ella empieza a crecer. Cuando la tierra se empieza a secar y se empieza a dañar, ustedes van viendo que el suelo se empieza a dañar. ¿Listo? Es por eso importante para la vida y los ecosistemas. ¿Qué va a pasar aquí entonces? Fácil, pues que vamos a estudiar cómo es el suelo, qué características tiene, por qué es importante y principalmente cómo lo vamos a cuidar por si alguno de nosotros tiene que trabajar del suelo, que todos tenemos una íntima relación con el suelo, ¿listo? Entonces, lo primero es, esto es un dato muy importante y muy curioso que hasta el estudio que hice yo no lo sabía. Miren que el suelo tarda entre 100 y 1000 años en formar un centímetro de suelo, es decir, un centímetro de grosor del suelo se puede demorar en formarse entre 100 y 1000 años de acuerdo a la extensión del terreno que yo tenga. Mientras que el proceso de dañarlo puede durar de 1 a 10 años si yo lo exploto irresponsablemente con una técnica arbitraria y ya vamos a ver cuáles son esos sobreconsumos que se le está haciendo al suelo, ¿listo? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos fácil y rápidamente, tenemos que conocer este factor que vemos aquí, que el suelo es un núcleo frágil, el suelo no necesariamente es roca. Ustedes han visto que algunas veces uno salta sobre la tierra y la tierra se empieza a compactar cuando está muy blandita. Eso es porque el suelo no es totalmente rígido y el suelo puede adquirir grietas. ¿Qué pasa con estas grietas? Miren lo que está pasando aquí. Esto que vemos aquí de color, lo voy a poner de color rojito. Esta división que vemos aquí es entre roca y lo que llamamos pues tierra negra, que ya vamos a ver cómo se llama, pero le vamos a llamar tierra negra. Los que tenemos abuelos, padres o nosotros mismos que cultivamos, sabemos que la tierra negra provee nutrientes y nos permite que la planta crezca. Miren lo que está pasando aquí. Aquí, en la segunda imagen, miren que la roca ha ganado más terreno. ¿Eso por qué ocurre? Porque el agua llega hasta aquí, cae sobre la tierra, la empieza a disolver, la empieza a arrastrar y así como en el ciclo del nitrógeno, recuerdan que había escurrentía,
e infiltración, pues aquí el suelo, los nutrientes del suelo se empiezan a pasar a la roca y se van lixiviando. Entonces, a medida que los nutrientes del suelo van pasando a la roca, lentamente el agua va arrastrando el mismo suelo, la tierra negra la va arrastrando y la va llevando hacia el fondo y se va. Por acá abajo hay una fuente de agua. Recuerden que acá ustedes van a encontrar las aguas subterráneas. Llega el agua subterránea y se va. Y terminará entonces en donde, en el océano o en los pozos subterráneos. Hasta que finalmente cuando ya el suelo está muy erosionado y muy agrietado, la roca gana. Y cuando la roca gana ya ahí hemos perdido el suelo. Y miren que con eso perdemos la vegetación que tenemos. ¿Listo? Por eso se dice que el suelo es un ecosistema muy frágil. Muy frágil que puede ser alterado por procesos mecánicos y procesos químicos como tal, es decir, lo podemos dañar con nuestras actividades diarias como presionarlo, pisarlo, quebrarlo, y asimismo con los componentes químicos que le adicionamos, es decir, pesticidas, fungicidas, todo eso empieza a afectar el suelo y la microbiota que vive en el suelo. Además de eso, vamos a encontrar que el suelo presenta otra característica muy importante. Esa característica que lo distingue de las demás etapas del sistema es que es capaz de soportar vida, tanto en su superficie que nosotros pisamos el suelo, como en el interior. En el interior ustedes ya pueden ver aquí lo que yo les decía, hormiguitas, orugas, larvas, bacterias viven en el suelo. Se establece que, miren aquí lo que dice, que alrededor del 25% de la diversidad global de seres vivos habitan en el suelo, pero en el subsuelo, sí, enterrados en el suelo, y de ahí toman sus nutrientes. ¿Recuerdan cuando veíamos el proceso del ciclo del nitrógeno? Veíamos el proceso de nitrificación, el proceso de nitración y el proceso de fijación y todo eso que se llamaba amonización. Esa parte también la realizan en el suelo y recuerdan que la realizaban bacterias nitrificantes que vivían ahí. Todas las bacterias hacen parte de esa microbiota que vive en el suelo. ¿Listo? Y cuando un suelo se reseca o se daña, pues esa microbiota empieza a morir. O migra a otro suelo o ella debe morir porque no cuenta con los recursos indicados. Listo. ¿Se retiró Juan? Vea pues. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Con qué vamos a encontrar? Que además de preservar la vida y de ser una protección para la vida, nos permite también que todos los recursos orgánicos crezcan sobre él. Es decir, las plantas tienen su principal soporte en el suelo, su raíz se fija al suelo y es eso lo que las mantiene estable y evita que ellas pues se caigan a un lado o al otro. Además de eso también sirve como, a lo largo de los tiempos lo hemos visto, también sirve como depósito o cementerio de cadáveres y ya vimos que ahí los cadáveres llegan, las bacterias descomponedoras los toman y empiezan nuevamente los ciclos del carbono, el nitrógeno y fósforo a funcionar activamente y todo se da gracias a que en el suelo está esa riqueza de microbiota que nos permite convertir los cadáveres en algo nuevo, en algo bueno. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos bien y el suelo pues tiene todas las características y vimos su importancia. Ahora, ¿qué vamos a ver, chicos? Muy rápido y muy fácil. Vamos a ver que el suelo se compone de diferentes etapas. ¿Listo? No es el mismo el suelo que se encuentra en la parte de arriba que el que encuentro ya muy abajo. Cuando ustedes abran un hueco en la tierra que algún día les va a tocar, van a encontrar que se empiezan a topar arena negra, luego de otro color rojizo, luego de otro color como más amarillento, hasta que al final llegan una cantidad de piedras que ustedes por más que pican, eso de ahí para abajo ya no pueden seguir y ahí es donde entraríamos los mineros a romper con pica. O los que juegan Minecraft ahí también entran a trabajar. Entonces observemos la primera capa, se llama horizonte cero. ¿Qué es el horizonte cero? La primera capa, es aquella que se forma por producto de toda la materia orgánica que cae al piso y que se empieza a descomponer. Cuando ustedes están en un bosque o están en su patio y todo eso, el horizonte cero es ese que cuando ustedes sienten con los pies y los hunden en la tierrita, ese es el horizonte cero. Es lo que ustedes sienten blandito de la tierra, es donde ustedes pueden encontrar hojitas muertas y todo esto. Esa es la primera parte del horizonte, ¿listo? Esas hojitas y todo eso se empieza a descomponer, se empieza a dañar, se empieza a dañar y empieza a formar parte de una capa más abajito, cada vez va bajando. Y nueva hojarasca llegue la tapa, se pudre, nueva hojarasca llegue la tapa, por eso es que el proceso es tan largo, porque
Cae una capita de hojarasca, imagínense, cae la capita. El agua la arrastra y la quita, pero una pequeña queda. Luego viene otra pequeñita que queda y así, entonces formar esas capas, que vaya creciendo esa capa del suelo, se puede demorar muchos años. Entonces, ese es el horizonte cero. Y después venimos con lo que se conoce como horizonte A. El horizonte A es el que queda un poquito más abajo, después de unos 3-4 centímetros, y es donde usted va a encontrar humus, que es como se conoce a la materia orgánica. Ya después de pasar el proceso de descomposición se encuentra biodisponible para que sea usada. Y aquí es donde las raíces echan, pues valga la palabra, echan raíz. ¿Por qué? Porque en esta parte el humus está disponible, el humus atrapa los nutrientes y la planta aprovecha que ahí están los nutrientes, coloca su raicita y empieza a succionar los nutrientes de ahí para crecer. ¿Listo? La planta es como una minera, atraviesa el horizonte cero o horizonte O, baja al horizonte A y ahí encuentra nutrientes y ella quiere seguir bajando buscando más nutrientes y empieza hasta que llega al horizonte B. En el horizonte B ya se topa ya con piedrillas, con minerales finos, como dice aquí. Entonces ya cuando se topa con minerales finos, roquitas como tal, en esas rocas no hay mucho humus, no hay mucha materia orgánica disponible, entonces hasta ahí las plantas dicen, no, hasta aquí crezco porque pues hasta aquí encontré nutrientes, entonces ya dejan de crecer y más vale se expanden en toda esa capa, se expanden a lo largo y ancho para poder estabilizarse. Y esas raíces son lo que le da soporte al árbol. ¿Listo? Entonces, en el horizonte B que encontramos minerales y empiezan las raíces y empiezan a presentar roca, empiezan a aparecer piedras como tal. Más abajo llegamos a lo que se conoce como horizonte C. Aquí ya encontramos, miren el dibujito, tenemos un dinosaurio ahí enterrado. Aquí ya encontramos restos fósiles, encontramos rocas partidas y dispuestas a lo largo del horizonte y encontramos principalmente recursos minerales. ¿Listo? Aquí es donde nosotros empezamos a encontrar oro, carbono, diamantes, porque ahí ya empieza la Tierra a volverse muy compacta y empieza a favorecer la aglomeración de minerales y de recursos como piedras preciosas. Y ya cuando bajamos, nos vamos a topar con el horizonte D, que es la roca madre. Como su nombre lo indica, es una roca muy dura y se le dice la roca madre porque es la roca de la cual parten todas las demás rocas que están encima, es decir, ese es nuestro casi núcleo de la Tierra, es decir, la roca madre y a partir de ahí empieza el suelo a crecer, por eso se conoce como madre. ¿Listo? Entonces tenemos varias capas. La cero u O, que es donde está la materia orgánica. La A, que es donde está el humus y la disponibilidad de nutrientes para que crezcan las raíces. Y hay algunos minerales, pero principalmente minerales solubles. La B, que es donde hay minerales ya finos, como que se empiezan a agrupar y por tanto se empiezan a tener formaciones rocosas y ahí para el crecimiento de las raíces. El horizonte C, que son rocas principalmente. Y después llegamos a la roca madre, que es la que soporta toda la vida en la Tierra. Ahora, basados en ese entorno, vamos a ver qué tipos de suelo hay, porque todos hemos visto y todos hemos viajado a algún lugar donde el suelo luce exactamente así como lo vemos aquí. Luce agrietado, luce achacoso, pero vamos a ver cómo llaman. Y todos hemos visto la playa y luce así como el de la derecha, ¿listo? Esos suelos se llaman y se clasifican principalmente de acuerdo a la composición que tengan cada uno de ellos. Entonces, se clasifican de acuerdo a su composición, a su fertilidad, el uso que nosotros les demos. Por ejemplo, estos arcillosos se llaman arcillosos principalmente por una razón, porque tienen un alto contenido de arcilla. ¿Listo? La arcilla es una red química de silicio y carbono, de silicio y oxígeno, que se compacta y la arcilla lo que tiene es que todos aquí hemos tocado arcilla, o sea, todos aquí hemos cogido que cuando se moja se vuelve como una plastilina, pero cuando se seca es totalmente pastosa y se quiebra fácilmente. Y con eso hasta incluso hacían vasijas de cerámica y todo eso sacaban de ahí la arcilla. La arcilla presenta características específicas. Tiene un color gris o rojizo. La mayoría de ellas son tendientes al color rojo. Tienen una textura pesada. Aquí hay algo chistoso, miren, tienen textura pesada, blanda y compacta. Aquí hace referencia y aquí viene la dualidad. ¿Cómo puede ser algo pesado y blando al tiempo, compacto y blando?
depende del contenido de agua. Entonces las arcillas tienen una propiedad que ellas absorben mucha agua. Si ellas absorben mucha agua, se vuelven duras y se vuelven muy pesadas porque pues tienen la tierra más el agua, se vuelve muy pesado. Cuando esa agua se seca, la arcilla se vuelve más blandita, más esponjosa y es más fácil de trabajar. Esta textura es muy asociada con la capacidad que tienen de retener agua. Retiene mucha agua, miren. O sea que es una tierra altamente rica en agua, si hay agua en el medio. Si no, miren, se agrieta y los espacios que debe ocupar el agua quedan ocupados por aire y se empiezan a generar estas grietas que ustedes ven ahí. ¿Listo? Pueden crecer plantas, pero también de que depende de la disponibilidad de agua. En esa tierra crecen plantas, pero usted tiene que estarle aplicando agua, si no se vuelve, pues el suelo arcilloso se vuelve así, quebradizo como tal. Y es poco permeable. ¿Qué quiere decir permeable? Que ustedes tienen una capita de ese suelo, el agua llega hasta aquí, el agua se absorbe ahí y el agua no baja. Permear es que pueda atravesar hacia capas más profundas. Entonces el agua no se escapa. ¿Por qué? Porque es absorbida por la arcilla y se mantiene ahí disponible. ¿Listo? Los suelos arenosos, por el contrario, presentan colores claros. Todos hemos visto la arena. Miren esa belleza de arena, es muy bonita. Granos pequeños y sueltos. O sea, no hay que explicarlo, la arena hasta fluye y usted puede jugar con ello. No retiene agua. ¿Por qué? Porque como son granitos, el agua llega, ellos no son capaces de absorberlo y el agua pasa derecho. Por tanto, el agua sí se permeabiliza en estos suelos, o sea que el suelo se va. Por eso usted la arena la encuentra en los desiertos, en las playas, donde usted ve que por mucha agua que haya, el suelo está seco, porque el agua llega, se filtra por el suelo y se pierde. Se va a las rutas subterráneas. No es apto para sembrar por esa misma razón. Las plantas necesitan agua para vivir y si el suelo no es capaz de retenerla, entonces es muy difícil tener plantas en este tipo de suelos. ¿Listo? Y finalmente tienen poca materia orgánica. ¿Por qué? Por la misma capacidad que tienen mala retención, pues cualquier cosa que llegue ahí lentamente se va. Posterior a eso, tenemos otro tipo de suelos muy bonitos que son una mezcla de los suelos anteriores que se llaman los pedregosos y los suelos orgánicos. ¿Listo? Los pedregosos, como su nombre le indica, piedra. Están formados principalmente por piedra. Vienen de la roca madre casi y son formados por piedra. ¿Cuáles ellos? Tienen gravilla o roca, retienen muy poca agua, pues si los arenosos que eran piedritas chiquitas retenían poca agua, estos casi no retienen agua. El agua cae sobre la piedra y se escurre rapidito, ¿listo? Crecen líquenes y musgos entre las rocas. Ustedes han visto cuando tienen un suelo rocoso, entonces ustedes han visto las rocas, han visto que entre las rocas se queda un poquito de agua y como humedad retenida, pues esa humedad la aprovechan los musgos, los honguitos, los líquenes y empiezan a crecer ahí. Entonces usted siempre en esos suelos, si hay humedad en el ambiente, en esos suelos, usted va a encontrar mucho musgo, muchos microorganismos y muchos plancton y microplancton metido entre las roquitas. O como hemos visto todas las películas, ven que la cueva está así grandota y en medio de la cueva hay como pegados una capita verde de musgo. Eso ocurre porque la poca agua que hay en el suelo pedregoso es aprovechada por esos microorganismos para crecer. Es muy permeable, el agua llega y se va. Así de simple. Y sembrar algo ahí es poco productivo, como dice al final, porque pues no hay agua, no la retiene bien, la poca humedad viene del aire y es muy difícil generar ahí un cultivo. Pero pasamos a los suelos orgánicos, que los conocemos aquí en Colombia como tierra negra. ¿Por qué? Porque presentan una característica y es que la cantidad de materia orgánica que hay en ella hace que la tierra se vuelva de un color negro o café. Entonces, miren, el negro café es esponjoso cuando ustedes tocan tierra negra. Ella tiene la propiedad que usted, todos hemos jugado con tierra, usted la aplasta y es como trabajar con una sustancia fácil de moldear. Retiene mucha agua. Cuando usted la moja, ella es capaz de absorber esa agua y la retiene, la mantiene ahí, no la escurre, no la lixivia hasta el fondo. Además de eso, tiene mucha materia orgánica por esa propiedad, retiene agua y el agua nos trae materia orgánica y la dejamos ahí atrapada junto con el agua y eso hace que sea muy fértil, es decir, la raíz de un árbol ahí llega, el suelo retiene los nutrientes aquí, la raíz llega y se encuentra en un lugar rico en nutrientes, entonces empieza a alimentarse y a crecer, crecer, crecer. ¿Listo? Y son permeables, eso quiere decir que también el exceso de agua, cae sobre ellos un exceso de agua, filtra,
Toman lo que necesitan, pero el exceso lo van dejando fluir. ¿Listo? Eso ayuda a que el suelo orgánico sea el más productivo a la hora de querer generar un cultivo sobre ello. Hasta ahí vamos bien, esto es muy bonito y muy chévere. Y ahorita sí, vamos a pasar al siguiente sistema del recurso. ¿Cómo se forma el suelo? ¿De dónde carajo salió el suelo y por qué salió el suelo? Al principio, muy al principio de la Tierra, era una roca. Literalmente imaginémonos la roca madre. La roca y el pedazo de asteroide ahí quieto. Entonces, ¿qué empezó? Las condiciones, todo alrededor, la irradiación del sol, la resequedad, todo eso, hizo que las piedras en la superficie se empezaran a partir. Cuando se empezaron a partir, se empezaron a crear esas primeras rocas. Y a partir de esas primeras rocas pasó algo muy bonito, es que con los años, el tiempo y mucho, mucho tiempo, esas rocas empezaron a ser cada vez más pequeñas, en trocitos más pequeños, y el viento y la lluvia las iban limando aún más. Cuando ya teníamos una buena capa de esa roca pulverizada, por así decirlo, vino el tercer y último sistema maravilloso y fue el agua. Llovió, empezó a haber agua en la tierra, empezó a haber el ciclo del agua que llovía y mojaba el suelo. ¿Y qué pasó? El suelo empezó a tener la capacidad de absorber esas moléculas de agua y a ir creciendo y distribuyéndose de ahí. Y ahí surgió entonces la roca madre, surgió el horizonte C, después el horizonte B, y en el último de ellos empezó a haber materia orgánica, empezaron a crecer plantas y todo. Cuando la materia orgánica murió, fue recibida por este horizonte que estaba formado por rocas, se empezaron a mezclar y fueron adquiriendo propiedades entre los dos, hasta que al final llegamos a tener la tierra negra, que es la última, que es la más arenosa, la más porosa y que tiene mucho contenido de materia orgánica porque está más cerca a la capa superior, que es donde está la materia orgánica. Hasta ahí todo está muy bien, o sea, hasta ahí todo bien, todo correcto. Y Sebastián que se alegra y Laura también, porque ya hemos visto cómo se forma el suelo, cuáles son las principales influencias que tiene el suelo en nuestra vida diaria y común. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Ya viene la última parte y lo más importante, ¿cómo se aprovecha el suelo? ¿Qué vamos a hacer con el suelo y en qué actividad la vamos a usar? Pues lo primero, obviamente, que es la parte fácil, ya pueden colocar en el chat su nombre otra vez, por favor, para registrarlos en la asistencia del día de hoy. Y vemos aquí lo último, que este conjunto de minerales fueron capaces de dar producto a la vida, por lo que yo les dije, se enriquece la capa y empiezan ahí las raíces a crecer y empiezan a absorber nutrientes y eso favoreció la fijación de la vida, principalmente de las plantitas. Pero ahora vamos a ver en qué puedo usar yo el suelo. O sea, ¿para qué voy a usar el suelo además de pisarlo? Y además de pasar encima de él todo el tiempo. Pues lo vamos a usar para cualquier actividad que usted quiera realizar, cualquier actividad agrícola que usted quiera realizar, su principal insumo va a ser el suelo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las dos principales actividades agrícolas. Tenemos por un lado la ganadería y por el otro lado la agricultura. La ganadería pues consiste en que el suelo sea capaz de producir pasto y las vaquitas se alimentan de ese pasto y después nosotros como depredadores nos alimentamos de la vaca para obtener alimento o sustento al vender la vaca. ¿Cuál es el problema con esto, chicos? Y es muy importante. Es que esos factores unas pueden causar una sobreexplotación de la tierra y lo que puede pasar es que causa acidez y erosión en los suelos. ¿Qué pasa? Las vaquitas son muy lindas, muy bonitas y producen carne muy sabrosa, pero tenemos el suelo y cuando una vaca lo pisa, perdón mi dibujo tan horrible, cuando una vaca lo pisa, se ha visto que las vacas son animales pesados. Entonces, cuando las vacas lo pisan, el suelo se empieza, antes era así grande, se empieza a compactar. A medida que se compacta, el suelo va perdiendo la capacidad de retener agua. Y entre más compacto es el suelo, hay una mayor tendencia a ser árido. Eso es lo que se conoce como erosión del suelo. Cuando un suelo se erosiona, se dice que el suelo está empezando a perder esa propiedad elástica que él tiene, volver como a estirarse, volver a tratar de esa movilidad que le da, se compacta tanto y el suelo ya no empieza a recibir agua y se empieza a
secar, y cuando se seca empiezan a aparecer esas grietas de las que yo les hablaba al principio. Vamos a hacerlas aquí. Empiezan a aparecer esas grietas, y cuando aparecen esas grietas es aquí donde se dice que el suelo se empieza a erosionar. Usted vaya a un potrero, algún día haga el espectáculo y vaya a un potrero, y verá que después de tanto pasar las vacas, el camino por el que ellas pasan, usted lo analiza y se vuelve relativamente muy árido. Es decir, usted la tierra la puede coger y se le desbarata en la mano incluso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Y la agricultura? ¿Qué pasa? La agricultura, pues es como una falacia decir que la agricultura causa problemas al suelo, pero siempre y cuando sea agricultura responsable. ¿Qué quiere decir esto? El suelo, ustedes ya vieron que al suelo le llegan nutrientes y que le toman años o millones de años absorber esos nutrientes. ¿Qué pasa? La agricultura hace que crezca rápidamente una cantidad de plantas sobre ese suelo y absorba los nutrientes del suelo. ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros entonces para que ese ciclo se mantenga y sea fructífero? Es reponerle al suelo los nutrientes lo más rápido posible. Por eso se recomienda abonar el suelo, hidratar el suelo, como vemos a las personas ahí en la imagen, regarlo, mantenerlo húmedo, pero sin desbalancear las proporciones. ¿Listo? Si el suelo no tenía gran cantidad de agua, no lo inunde, porque posiblemente está haciendo que el suelo se lixirie, se disuelva y se vaya. Entonces, trate de mantenerlo así. Abónenlo. Todos hemos oído aquí que usemos materia orgánica y que las abuelitas tienen su huerta allá atrás con humus y que botan toda la basura orgánica allá y luego cogen eso que se descompone, lo mezclan con tierra y lo agregan al cultivo. Eso es una agricultura sostenible. Listo, que le da al suelo nutrientes para que el suelo nos produzca comida, porque el suelo, como ya vimos, no es un factor eterno, él va desgastándose los nutrientes. Finalmente, y en última etapa, tenemos otras dos actividades que lo afectan, pero estas sí son para nuestro crecimiento y la industrialización. Las dos primeras eran las básicas basadas en la antigüedad, y ahorita tenemos la construcción y principalmente la minería. ¿Cuál es el problema de la construcción? Imagínense, hay dos factores y por eso hay ingeniería civil y hay ingeniería de la construcción. Si una vaca pesaba mucho y aplastaba el suelo y lo erosionaba, ahorita imagínense un edificio completo, una casa o una vivienda ubicado sobre el suelo. ¿Va a pesar más o menos que la vaca? Pues va a pesar más que la vaca, lo que causa que el suelo se compacte y lo que causa que el suelo sobre el sistema sea también erosionado. ¿Listo? Pero asimismo también el suelo requiere un estudio del suelo y un estudio de las condiciones para que ese equilibrio se mantenga. ¿Por qué razón, muchachos? Porque si hay suelos arcillosos, por ejemplo, voy a ponerlo por acá, voy a hacer un matachito por acá, un suelo arcilloso, resulta que acontece que estos suelos tienen gran tendencia a fluir, es decir, tiene gran tendencia, como vimos allá, son poco estables y son compactos y blandos, hasta incluso con el agua se pueden afectar. Entonces llega mucha agua, le vuelve su suelo arcilloso, se lo vuelve barro. Esto es lo que nosotros conocemos como barro. Si usted intenta construir algo aquí encima, ¿qué va a pasar? Cuando esté seco, en época de verano, usted va a tener esto sólido. Después, cuando ese barro llegue aquí, va a empezar ese barro a disolver la tierra, y como cambian las propiedades de la tierra, su casa empieza a desnivelarse y se empieza a hundir. Ustedes han visto esos casos de gente que de un momento a otro llueve tanto y cuando van a ver, la tierra parece que se tragara la casa porque empieza como a desnivelarse. Es por eso, el suelo se empieza a desplazar. Pero también necesitamos hacer un estudio fuerte de las condiciones del suelo para poder construir ahí una casa. De eso se encarga, por ejemplo, principalmente los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles se encargan de hacer estudios de construcción. Entonces ellos van ahí, toman las medidas, miran la calidad del suelo y dicen, listo, aquí como es más roca que arcilla, podemos construir una casa de tal tipo. O si no, tenemos que cavar hacia el fondo y ya organizar la casa, porque tienen que analizar las condiciones del suelo, si van a ser o no disponibles para soportar el sistema. Y la minería es cuando ya obviamente vamos muy al fondo, buscando. Recuerdan que yo les dije que había minerales entre la capa C y la roca madre. Pues los minerales son preciosos y como la presión los está apretando tanto, tienden a acumularse. Entonces, ¿cuál es el objetivo del humano? Empezar a buscar allá abajo metales preciosos para su venta.
para su disposición. Por ejemplo, hay minas de sal, hay minas de cobre, minas de estaño, minas de oro, minas de diamantes, y todo se encuentra en el subsuelo. Entonces, entre más abajo penetren, más probabilidad hay de encontrar una peta de metal. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, hasta ahí vamos comprendiendo fácil y llanamente lo que es el suelo y lo que son todos los ciclos ambientales. Ya hemos pasado por agua, carbono, nitrógeno, hemos visto también la temperatura, cómo influye ese factor abiótico en el cambio de la tierra. Ahorita estamos viendo cómo el suelo influye en el cambio de la tierra, y todo esto lo vamos a poder articular con el cuidado de los ecosistemas. ¿Listo? También ustedes ven por qué no es posible contaminar el suelo, porque si yo aplico basura que no se degrada, el suelo la va almacenando, y lo único que él va haciendo es bajándola y enterrándola cada vez más. Pero cuando las raíces de las plantas lleguen hasta esa basura, se van a encontrar con que no hay nada que comer y posiblemente empiecen a morir. ¿Listo, chicos? ¿Sí ven que todo esto es muy bonito? Listo, entonces aquí está Laura Jimena Osorio. El compañero Sebastián sería tan amable de escribirnos aquí en el chat su nombre para tomarles la lista, por favor. Y entonces, aquí ya termina, miren que ya terminamos con el recurso. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? Básicamente desarrollar esta noche de jueguitos, la noche que está ahí. Son jueguitos fáciles. Entonces, en este, por ejemplo, en este tienen que poner al lado y lado dos afirmaciones que empaten. Entonces, si usted cree que el suelo arcilloso tiene mucha materia orgánica, lo pasa para acá. Si cree que retiene mucha agua, lo pasa para acá. Dos para cada lado. Y ya usted le da, ahí va a decir que no. Entonces usted ya lo intenta. Y al final, cuando lo pase, por favor, copia el pantallazo y lo sube como recurso. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Sí, señor.